Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. En esta ocasión yo soy Sergio y les presentaré una nueva sección del podcast que consistirá en reseñas individuales de libros, películas, series y entre otros. Esperamos que disfruten de esta nueva sección del podcast que será básicamente como interín hasta que salga y podamos tener lista ya la segunda temporada. Empecemos entonces. En esta oportunidad les traigo un comentario sobre una novela bastante ligera, pequeña me parece, que se llama Nuestros Benefactores, del autor Hamev. Es H-A-M-E-V. Bueno, ese es un seudónimo porque el verdadero nombre del autor es Héctor Montoya. Héctor nace en Lima en 1993 y aquí nos dice que antes de aprender a leer o incluso a escribir, él memorizaba los cuentos que leía su padre antes de dormir y luego los intentaba contar en cada reunión familiar usando su estilo peculiar y cambiando de vez en cuando los finales y haciendo algunas modificaciones. Entonces, desde bastante joven, desde los 13 años, nos comenta que él quería ser escritor. Toda esta información en realidad lo he sacado del mismo libro, ¿no? En la contraportada tenemos un poco de información sobre el autor con su imagen. El libro Nuestros Benefactores pertenece precisamente al sello Pez del Abismo y la editorial, digamos la que engloba a este sello, es la editorial Speedwagon Media Works. En todo caso les estaré dejando estos datos en la descripción del episodio. La novela Nuestros Benefactores cuenta la historia de Allen Sosa, un exfutbolista con una carrera exitosa, la cual él mismo arruina debido a las malas decisiones que toma y los vicios en los que cae. Mientras su carrera y reputación experimentan un declive, Allen se ve en aprietos económicos, por lo que se introduce en el mundo de organizaciones de dudosas prácticas con la esperanza de salir del agujero en el que se encuentra y así también restaurar su imagen pública. Ante su amarga situación y la presión de pagar las deudas adquiridas, Allen es abordado por los Benefactores, grupo con gran poder económico que lo libra de sus preocupaciones pagando por él todas sus deudas. Sin embargo, ese rescate le costará más de lo que pensaba. Como tema general del libro tenemos, creo que podríamos decirlo sin dar muchos spoilers, aunque quizás aviso que puede que se me escape uno que otro porque creo que la única manera en la que puedo hablar libremente es hablando justamente o mencionando algunos pasajes, algunas escenas, entonces por ahí voy avisando. Ok, entonces el tema del libro es el canibalismo, ¿no? O sea, básicamente ese es el tema general, pero también la manipulación y deshumanización de las personas, ¿no? Quienes pasan a ser justamente tan solo cuerpos o tan solo carne para ser consumida por los benefactores, quienes son una élite de poder un tanto pues perversa o malévola, ¿no? La novela se divide en 4 partes. Tenemos la primera parte que es un prefacio y las 3 partes digamos principales quizás que tienen nombres bastante peculiares, ¿no? Hablando de caníbales, por ejemplo. La primera parte se llama el aperitivo, la segunda parte el plato principal y la tercera parte se llama el postre, haciendo justamente un guiño al tema del libro. Y bueno, el prefacio nos cuenta una historia un tanto alterna que nos introduce a este mundo, a esta Lima, porque la novela está ambientada en Lima, en la que los benefactores logran realizar sus prácticas. En el prefacio tenemos al personaje de José Flores, ¿no? Bueno, incluso el autor nos da su nombre completo, que sería José Carlos Flores Quispe, quien es un joven que desde bastante pequeño ha sido preparado por sus padres para acceder a este beneficio, entre comillas, otorgado por los benefactores. Entonces, básicamente, este beneficio es que los benefactores te dan grandes sumas de dinero a cambio de que tú des, pues, una parte de tu cuerpo,
¿no? Puede ser un brazo, una pierna, un dedo, qué sé yo. Ese es el trato. Y decía que el prefacio es justamente la parte en la que nos adentra al mundo de los benefactores, porque vemos finalmente cómo trabajan, ¿no? O sea, los benefactores no son una élite caníbal, digamos, que mediante la violencia va a conseguir esta carne para su consumo, sino que ellos tienen, y como el autor mismo nos lo menciona en numerosas entrevistas, él decía que claro, los benefactores tienen también su poder, no solo es económico, sino también discursivo. Manejan cierto discurso que permite manipular a la población. Este discurso les permite conseguir adeptos, les permite conseguir seguidores, quienes justamente creerán que el ser consumidos por los benefactores es un beneficio al que ellos están accediendo, ¿no? O sea, a ese nivel llega la manipulación de este grupo elitista. Entonces, ese detalle también es algo que podemos destacar en la novela. Y ya dejando de lado el prefacio, ahora también pasamos al cuerpo de la novela en sí, que son las 3 partes restantes que, como les decía, tienen estos nombres curiosos, que justamente son el aperitivo, el plato principal y el postre. Y al empezar cada una de estas secciones, tenemos también frases célebres de autores que dan inicio a cada sección y que en parte también resumen el tema que cada sección tratará. Y bueno, ahora sí, en cuanto a mi opinión personal, sí tiene cosas positivas, evidentemente, pero también hay cositas que particularmente a mí no terminaron como que de agradarme del todo. Y sí, evidentemente la novela está bien construida, me parece que es una novela bien escrita, es bastante ligera de leer, presenta una lectura rápida, no aburre. El autor, Hameb, utiliza oraciones relativamente cortas que produce precisamente eso, una lectura ágil. Además, los sucesos me parece que se encuentran bien estructurados, influyen además cada parte o cada sección que nos cuenta la novela fluye de manera orgánica y natural. Cada una de las partes en las que se divide la novela, incluyendo el prefacio, aporta, me parece, sustancialmente al argumento. Y algo que particularmente destaco, que he estado, digamos, siempre me he cuestionado esto, que es el no sé por qué, pero a mí ya me terminaba aburriendo un poco que cada libro o cada, digamos, serie, película, acabara siempre con un final feliz, ¿no? Y no sé eso qué dirá de mí psicológicamente, pero, pero ya me llegaba un poquito a aburrir porque yo decía, ok, está bien por un lado, pero al mismo tiempo, o sea, si queremos ser o si queremos apegarnos a la realidad que nos está presentando esta novela, esta serie, o sea, es muy complicado, es bastante difícil que el protagonista, que nuestro personaje principal, pues salga ileso de tal aventura, ¿no? Entonces yo me decía, ok, ¿por qué? Al menos que sufra un poquito, ¿no? O sea, que se vea ese detalle de realismo, digamos, en esas historias, ¿no? Y aquí justamente eso es lo que me sorprendió. El final, bueno, nuevamente no quiero quizás dar tantos spoilers, a pesar de que quizás ya los esté dando, no lo sé la verdad, pero simplemente voy a decir que el final no es tan feliz, ¿no? Entonces eso fue algo que, oh, wow, al menos alguien ya se atrevió a darnos un final que no es satisfactorio para el protagonista. Entonces, wow, desde ahí ya es algo para destacar, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, y a pesar de estos puntos favorables que le he encontrado a la novela, siendo completamente sincero, la novela no llegó a convencerme del todo, cautivarme del todo, ¿no? Y creo que la razón que yo encuentro, nuevamente, recuerden que esta es mi opinión personal, si ustedes han leído la novela y la aman o aún no la han leído y quieren darle una oportunidad, pues bienvenido. Pero bueno, en mi opinión, como que le faltó un poquito a la novela y creo que la razón que yo encuentro es que
el autor, si bien se limita a sugerir detalles más que mencionarlos, por ejemplo, recuerdo haber visto este canal que se llama el canal de Baru, en el que tiene una reseña precisamente de esta novela, y ella dice que sí, finalmente, dado que se trata de canibalismo, también hay cierto elemento de lo gore o lo gore, ¿no? Que suele ser un poco más explícito, pero en este caso Hamef no tiene la necesidad de serlo, ¿no? Porque los benefactores en la novela es la organización más importante en el mundo ficcional que nos está presentando el autor, pero tienen una participación casi nula. Y tengo entendido que eso era lo que buscaba el Hamef, ya que esta élite caníbal paga y dirige a otras personas, dirige gente para que haga el trabajo por ellos, ¿no? Ese básicamente es a mayor poder, menos necesidad de ensuciarse las manos, así es tal como lo pone Hamef. Y concuerdo a cierto punto, ¿no? con esa idea, pero me parece que ese intentar no decir hace que finalmente le falte un poco de profundidad a la novela, porque finalmente no se dicen, me parece, muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que en el prólogo, José Flores, sí vemos que él es un adepto o un ferviente seguidor de los benefactores. Él ha sido criado desde muy pequeño específicamente para ser escogido por los benefactores. Entonces él tenía una rutina constante de preparación, ¿no? Que él seguía una dieta determinada, él seguía un horario de ejercicio determinado, él se acostaba a tal hora, se levantaba a tal hora, todo bien esquematizado para poder acceder a este beneficio que es el ser escogido como carne para esta élite caníbal. Ahí sí más o menos se entiende cómo funciona la mentalidad de este personaje, ¿no? Este básicamente es un lavado de cerebro. Pero en el caso de Allen es distinto porque él, como ya mencionaba, él sí tiene dudas, él no cree ciegamente en el discurso de los benefactores, sino que podemos notar que él lo hace más que nada quizás por el dinero, o no se sabe exactamente por qué, o al menos no me queda del todo claro, porque tenía una academia de fútbol y que le estaba yendo bien, entonces quizás exactamente no necesitaba el dinero, ¿no? Porque nuevamente recordemos que los benefactores es una élite que apunta básicamente a personas con bajos recursos, entonces para convencerlos y finalmente aprovecharse de ellas. Pero a Allen se puede decir que no le faltaba tantos recursos o no estaba en condiciones tan extremas como quizás las otras personas. Entonces desde ahí ya me hacía cuestionar un poco, ¿no? Aún más incluso cuando se nos menciona en la novela que este lugar, que es el ranchito, ¿no? Donde la gente va y es preparada para finalmente ser consumida por esta élite llamada los benefactores, este lugar no tenía una seguridad o un sistema de vigilancia estricto. Y de hecho eso es un tanto lo perturbador, porque en realidad no había ningún sistema de vigilancia, lo cual quiere decir que la gente que estaba ahí preparándose para ser consumida, pues verdaderamente quería estar ahí. Pero Allen no. Y si Allen no quería, ¿por qué simplemente no agarró sus cosas y se fue? Y porque Allen, sabiendo eso, porque él le creyó a la gente que venía diciéndole que lo podía rescatar. Esas son cuestiones que como que quedan un poco al aire. Pero nuevamente lo que resalto sí es el final, porque el final sí es algo que me llamó la atención, precisamente porque no es un final beneficioso para el protagonista y es algo que creo que así nomás no se ve. Y recuerdo que en una entrevista que vi del propio autor, que es algo que le costó un poco, en el sentido de que él cuando terminó su manuscrito, y él estaba mandando ya su manuscrito a concursos editoriales para ver dónde podía publicarlo, justamente Speedwagons fue la única editorial que, bueno, miento, o sea, no es la única que le respondió, sino que la única que le respondió siendo tan detallista, en el sentido de que la respuesta fue básicamente: ok, Hamef, tu manuscrito nos parece bien, pero creemos que puedes hacer unos cambios aquí y acá, y el final también podrías mejorarlo. Y Hamef pues
tomó los comentarios de editores de la editorial y pues hizo los cambios en un par de meses hasta que pudo finalmente pasar este visto bueno, por decirlo de una manera, y publicarlo, ¿no? Entonces al final sí es algo que me parece que funciona bien, pero de todas maneras, en general me parece que es una novela buena, ¿no? Bueno, que quizás he mencionado unas cuantas falencias que me parecen por ahí, por allá, pero en general me parece que está bien escrita y nuevamente resalto lo ligera y rápida que es de leer, ¿no? Porque también es corta, tiene 132 páginas y quizás esto también se debe a que nos dice el autor, más o menos empezó a escribir, digamos, textos cortos porque sabía que sus compañeros la capacidad de atención era muy reducida, ¿no? Entonces sus compañeros podían leer quizás 1 o 2 páginas, pero si les daban 3, 4, 5 páginas ya muy difícil que lo terminen, ¿no? Por eso que también Jamef empezó a escribir cuentos cortos, incluso microrelatos y así, ¿no? Historias siempre cortas, pero que dicen o que intentan decir precisamente más de lo que podría mostrarse, ¿no? Y ya para ir terminando, sino para no alargar tanto esta reseña, que supuestamente debe ser más corta que un episodio normal del podcast, a pesar de que, bueno, he estado hablando de algunas falencias que nuevamente desde mi perspectiva tiene, me parece que en general es una buena novela, considerando además que se trata de la primera novela del autor, porque también lo que nos dice el autor es que, bueno, durante el 2022 recuerdo que hubo una entrevista que él decía que su intención era trabajar ahora también en una, no exactamente segunda parte, o bueno, sí, pero que sirva algo como un texto de precuela para conocer más a los benefactores, cuál es la finalidad de esa sociedad, cómo surge, ¿no? Porque a él lo que le interesaba también es dar a conocer la perspectiva o la mentalidad de esta gente, porque después todo también es un grupo de personas, no se trata de pues alienígenas o seres fantásticos, ¿no? Entonces también él quería adentrarse a la psique de estos personajes un tanto retorcidos quizás, y él decía que estaba trabajando en un manuscrito, ¿no? En esta historia quizás paralela o en el del mismo universo, pero que, bueno, a lo mejor sigue trabajando en eso, ¿no? Ojalá que pueda entregarnos esa segunda parte tan ansiada y bueno, ya quedamos a la espera de si habrá o no una segunda novela de los benefactores. Y bueno, si alguno de ustedes también quiere obtener la novela, pues puede conseguirla en Speedwagon Media Works. Aquí también en la descripción les dejo los canales donde pueden conseguirlo. También les dejaré la información del autor. También él tiene en su Instagram, él publica también microrelatos. De hecho, ha publicado el año pasado, en el 2022, Larvas, que es una compilación de 35 relatos cortos de 2 párrafos, también con esta misma, bueno, no con la misma temática necesariamente, pero también es de este corte un tanto de terror, de gore. Si están interesados en esos temas o en este género, pues a lo mejor lo pueden chequear. Entonces eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado esta nueva sección del podcast. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos pueden escuchar en la aplicación de Podbean, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y también en YouTube. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram. Y también nos pueden mandar sus comentarios a nuestro correo @gmail.com. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo jueves.